queridos amigos televidentes, el día de hoy es jueves 24 de febrero del 2022. Mi nombre es Xiomara Zurita y les doy la cordial bienvenida a este flash informativo del grupo 7 de la materia de Sociedad y Cultura. El tema destacado del día de hoy es la pena de muerte o pena capital en nuestro país. Para esto, varias de las estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador adoptan distintas posturas, a favor o en contra. Es lo que hoy vamos a escuchar. La pena capital o pena de muerte se podría definir como la ejecución de una persona o individuo que haya cometido un delito, mismo que haya sido condenado en un juicio. Se puede considerar que este proceso es la pena máxima establecida hace algunos años por la ley, tomando en consideración lo mencionado en el título cuarto de las garantías de la Constitución de 1897 y comparada con el título sexto de la Constitución de 1906, las estudiantes adoptaron las siguientes posturas. La pena de muerte es un modo de justicia que depende de muchos otros factores para que pueda funcionar. Aplicar la pena de muerte como medida reparadora para el progreso de una sociedad es absurdo, y acciones como esta solo infunden miedo y todos basan su conducta y sus acciones en ese miedo. La pena de muerte debe llevar consigo una serie de cambios que la posibiliten como una opción de justicia y no como un castigo que se debe evitar. En Ecuador, el sistema judicial juega un papel importantísimo, ya que si este falla, miles de personas morirán a causa de errores. Si los jueces, los abogados, los testigos y el jurado están sobornados, ¿quién asegura que la pena sea justa? Más allá de ser un problema de corrupción, es un problema de educación, tanto de quienes juzgan y quienes son juzgados. Un ejemplo claro de que no existe educación y justicia necesario para ejecutar la pena capital es Nelson Serrano, un ecuatoriano que ha sido condenado a pena de muerte, quien fue embarcado desde Ecuador hacia Estados Unidos en el 2002 sin una orden judicial, mediante sobornos a policías y personal aeroportuario en un vuelo comercial. Una detención injusta y sin razón, que hasta el día de hoy aún espera por ejecución. A pesar de que la evidencia indica la inocencia de Serrano, se lo sigue declarando culpable. Estoy en contra de la pena de muerte, primero por mis principios religiosos, ya que este es un acto cruel, inhumano y degradante. No somos nadie para decidir sobre la vida de los demás. Segundo, porque al implantar la pena de muerte en un país, estamos violando los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida. Tengo conocimiento que los derechos no solo son para las buenas personas, sino para todo ser humano. Este no es un mecanismo justo ni transparente. Respetemos la vida de los demás. La venganza no es la respuesta. La respuesta se basa en reducir la violencia, no en ocasionar más muertes. Mario Denz. Estoy a favor de la vida. Yo estoy a favor de la pena de muerte en casos como homicidios y violaciones, siempre y cuando se haya realizado una investigación minuciosa sobre el caso, para así encontrar al verdadero culpable. Esto nos ayudará a mejorar la situación en las cárceles del país, pues en los últimos años hemos visto muchos casos de excesiva violencia entre reclusos, donde han existido docenas de muertos y heridos, de manera continua. E igual, han ocurrido fugas donde asesinos, violadores, entre otros, han quedado libres y siguen haciendo daño, dejando a miles de familias destruidas en busca de justicia. Yo estoy a favor de la pena de muerte siempre y cuando sea utilizada de una manera responsable e inteligentemente en delitos de alto grado como violaciones, homicidios, terrorismo y narcotráfico. Muchas personas que están en contra se dice que se viola el derecho a la vida de estas personas, pero no nos damos cuenta que estas personas están violando los derechos de civiles inocentes. Nuestro país no cuenta con un sistema carcelario bien estructurado, no cuenta con leyes justas para estos criminales, no tenemos cadena perpetua. Muchos de estos criminales entran a las cárceles y desde ahí siguen delinquiendo en las calles. Por eso es que hoy en día se vive tanta inseguridad en nuestro país. Hay tantas violaciones a tantas mujeres. Tal vez aplicando esto generemos un miedo en estos criminales y esto acabe de a poco. La pena de muerte es considerada una solución a los problemas de delincuencia, crimen organizado y corrupción de un Estado. Pero la pregunta ¿es la pena de muerte una solución o alternativa a la crisis penitenciaria de nuestro país? La respuesta es no, ya que esta actuaría como un efecto cobra, que se produce cuando se aplica una política intentando solucionar un problema, pero este solo empeora.
estaríamos enfocando las soluciones en los ámbitos equivocados. Brenda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, señala que el 40% de las personas privadas de libertad nunca han tenido una experiencia laboral, y la mayoría son jóvenes de 25 años que no han culminado su educación. Entonces, las soluciones y el presupuesto del Estado deberían estar enfocados en dar solución al creciente desempleo del país e implementar mejorías en las políticas de trabajo que actualmente solo benefician al empleador. Son pocos los afortunados que poseen un trabajo estable y con una remuneración igual o superior a un salario básico, ya que los ecuatorianos prefieren ganar algo a no ganar nada. La educación es otro punto importante. La pandemia trajo consigo graves dificultades que resultaron en la deserción escolar y en el retraso académico. Se va a necesitar el apoyo del Estado para poder encontrar una solución y así evitar que el desempleo y la crisis educativa den lugar al aumento de crímenes y delincuencia en el país. Me encuentro a favor de la pena de muerte en Ecuador, en casos de delitos graves y acciones inhumanas, para erradicar este mal social, el cual se ha encargado de implantar miedo e inseguridad en cada uno de los ciudadanos ecuatorianos, al transitar por cada una de sus vías o sus alrededores. Asimismo, considero que la pena de muerte en Ecuador es un tratamiento justo para quienes tentan contra la vida de otro individuo, violando cada uno de sus derechos humanos y el buen vivir. Es importante recalcar que quien ha sido corrompido no puede volver a su estado natural. De acuerdo a mi criterio, estoy en contra de la pena de muerte o pena capital en nuestro país, tomando en consideración un comentario de Cesare Beccaria en el Tratado de los Delitos y las Penas. Un hombre no puede matar a un semejante, y peor aún, el uso de la ley como medida para alejar a los hombres de cometer un delito, de modo en que se exponga un asesinato. Así también, en la Constitución de 2008, en donde menciona respecto a la inviolabilidad de la vida, establecidos y ratificados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, no se puede privatizar o infringir el cumplimiento de los derechos humanos, como lo es el derecho a la vida. A su vez, de castigos no vive la gente. Por esta razón, lo que se debería priorizar es el sistema carcelario, como una oportunidad de rehabilitación y educación para el ciudadano. Estoy de acuerdo con la pena de muerte, especialmente en casos como violaciones, homicidios o casos que atenten contra la seguridad ecuatoriana. Si se llegase a implementar la pena de muerte en el Ecuador, los encargados de juzgar serían los jueces, respectivamente con sus evidencias. Primero, se controlaría las cárceles o centros de rehabilitación, pero últimamente no se ha tomado en cuenta esta palabra rehabilitación, debido a que dentro de las cárceles existen mafias y de esta manera hace que las cárceles sean más inseguras. Segundo, se tomaría en cuenta ciertos métodos de ejecutación que se llevan a cabo en diferentes países, como ahorcamiento, fusilamiento, electrocutación, ejecución por gas, inyección letal, decapitación y lapidación. Los métodos mencionados son los que se podría tomar en cuenta y podrían ser juzgados debido a la gravedad del delito. Agradecemos la aportación de cada una de las estudiantes que presentaron anteriormente su comentario respecto a si están o no de acuerdo con la pena capital. Nos dimos cuenta que hay opiniones divididas. ¿Y ustedes estarían de acuerdo con que la pena capital se vuelva a implantar en el país? Y eso ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado hasta este momento. Sigan pendientes, que les seguiremos informando con toda la veracidad del caso. Mi nombre es Xiomara Zurita y nos vemos en la próxima.